Yo leí el otro día un medio que decía que Yarlora se junta mucho con Patricia Bullrich porque Bullrich es de las que mejores miden Córdoba. Entonces hay Son que ver datos, si eso no efectivamente son datos, no opinión. Efectivamente hay que se lo podemos preguntar a él. Señores, está con nosotros el director de la consultora Delfos, Luis Dalagrio. Dale, Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿Todo bien? Un placer tenerte. felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Esto me hace acordar a otra época, cuando empecé a estudiar en la Escuelita de Ciencia de Información, allá Mira. por el 86. ¿Era ESI ya ahí? Era todavía la Escuelita. Claro, Ahora Era ya la no escuela. es Facultad ESI. fue ahora después. FCC. Y habíamos hecho un bono de contribución para poner una radio cooperativa en el lavadero de mi casa. Bueno, no, nunca llegó a... No no prospero. No nos fue No bien prosperó. con la venta de los bonos. Volvió a no ser prospera. lavadero. Poner el tiempo. una radio en el lavadero de mi casa era poco serio y no... También, Claro. también lo hemos hecho. Sí, en el pero Y cuartito la que verdad teníamos. que ver esta diversificación hoy que tienen y la posibilidad es que además les da la tecnología Sí, ¿no? a la recreación del oficio del periodismo que hay que defenderlo muchísimo, hay que cuidarlo muchísimo, porque el rol social que tiene el periodismo es muy importante y cada vez más. Bueno, con Maxi en clase hemos visto alguna vez algunos temas de estos. Es importantísimo que se siga diversificando las posibilidades de que más voces profesionalmente estén ocupándose de temas como los de recién Seguro. y como cualquier otro tema como el que vamos a ver ahora. Está Sí, bien, como el está del bien. día a día. Que no deja de ser importante también. Yo pensé que no se acordaba que había sido profe. Sí. Se ve que fuiste medio Y, mal no, y también alumno. profe mío, ¿eh? Me acuerdo que sí. Era buen profe. Sí, era nos buen profe. Yo me castigaba. acuerdo que había Excepto una... cuando jugaba talleres que capaz que se iba un ratito antes. Sí, ahí es cierto, eso también es verdad. Me acuerdo de una actividad que nos hacías hacer que era muy interesante, que era, escucha Vicky, él proponía un caso, Sí. por ejemplo, acuartelamiento, ¿no? Sí. Y era, teníamos que nosotros evaluar cómo había, cómo repercutió en la imagen de políticos de turno. En ese momento, con José Manuel de la Sota, entonces era todo como un estudio y vos técnicamente sacabas una conclusión, no tanto de la subjetividad. Entonces se ponía en juego la foto, me acuerdo de la Sota en Panamá, en el shop, Panamá, En el free shop. Sí. en el free shop, los Twitter que en ese momento era Con como- Cristina. con Cristina, etcétera. Entonces vos sacabas una conclusión de si había sido positivo o negativo. No sé si era como qué tan negativo, qué tan positivo. ¿Te acordás, Luis? Era un muy buen ejercicio. Lo que pasa es que era la forma para poder analizar un proceso de opinión pública, a partir de la Exactamente. definición de opinión pública, donde teníamos una matriz que tenía una serie de factores que en función del contexto tenían valor o peso esos. ¿Lo seguís esos aplicando? factores. ¿Lo seguís Siempre, aplicando? siempre. Cuando vos no podés hacer una encuesta, porque obviamente no tenés los medios o el tiempo, aplicás esa matriz, que si la tienen por ahí, úsenla, porque está piola, porque es la que te permite ver cómo se van construyendo procesos de opinión pública en torno a un tema, un caso Claro. como el que decías recién, que permitía por lo menos tener una idea de dónde estaba posicionada la opinión pública desde una reflexión, ¿no? Porque, ¿qué está pasando hoy? Hoy la comunicación política funciona mucho sobre el sentido común, ¿no? Entonces, el sentido común te dice tal cosa, hay que eliminar el INADI, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un nido de kirchneristas. Claro. ¡Shac! Afuera el INADI. Hace lo mismo con Telam. No debe haber acción más reaccionaria de un gobierno que cerrar un medio de comunicación, y mucho menos un medio de comunicación como Telam, que tiene la presencia territorial que tiene Telam en todo el país, y que muchas veces es la única oportunidad de comunicación o de conexión con el resto. Bueno, ahora están las redes y un montón de medios, pero también la formalización, digamos, de la información Y la en un profesionalización. medio, y la profesionalización hacen que Telam tiene el valor que tiene que tener. Y entonces el sentido común te va llevando a determinadas decisiones que se convierte en lo peor de la comunicación política, porque es muy reaccionario el tomar decisiones sobre el sentido común, como tomarlas sobre las encuestas, te lo digo yo que vivo de eso. ¿Lo comparás? Como si fuese algo parecido, digo, tomar decisiones sobre el sentido común o tomar decisiones sobre números de encuesta. Lo que pasa es que a veces la encuesta mide sentido común. Claro. Ahí está el problema. Vos decís, che, mirá, la mayoría de la gente cree que la imputabilidad de los menores habría que bajarlo a los 13 años. El sentido común, vos le das opciones, A, B, C, y la gente elige. Y elige sobre la base de un estado
emocional, de un Claro. estado Bueno, pero no de se humor trata de social eso, y Sí. y eso es muy lineal. Y lo que el sentido común y las encuestas a veces no te dejan terminar de entender es qué construye esa posición. Por ejemplo, nosotros al lado de eso, ustedes se acordarán, hacíamos otra investigación que tiene que ver, porque esa investigación también la hicimos y nos horrorizamos porque obviamente es muy, muy duro el resultado. Pero cuando vos vas y le preguntás a la gente puede reflexionar en una acción, en una medición cualitativa, digamos, en una entrevista en profundidad, la gente dice ahí, no, ojo, el tema no es la edad, el tema es el tipo de delito. Entonces no Claro. es tanto la discusión sobre la edad como si el delito. Vos tenés un pibe que se afana una naranja en una verdulería de 13 años y otro que mata a un remisero. No es la misma situación, no es el mismo tratamiento, no es la misma patología, no es el mismo problema que tiene el pibe. Entonces, hace falta una ley, una nueva ley o introducir cambios a la ley penal juvenil, pero entendiendo que no podés tomar las decisiones sobre el sentido común. Hoy la noticia es que un pibe por quinta vez menor de Claro. edad ha sido de nuevo detenido. Sí, detenido. Bueno, pero hay que ver qué está pasando con el sistema, hay que ver qué está pasando con el pibe, hay un montón de cosas que hay que abordarla y ojo, no se trata de ser o tener posiciones contemplativas, sino asumirlo integralmente el problema, ¿no? Y no desde el sentido común o porque una encuesta dice que un pibe de 13 años tiene que ir preso con tipos que son... Ahí está el error de tomar decisiones. Maxi, te interrumpo, hay una anécdota, yo trabajé muchos años con Julio Aurelio que le hacía las encuestas a Menem. ¿Sí? Ajá. Yo hacía el trabajo de campo en todo el país, menos en provincia de Buenos Aires y capital. Yo había llegado a un acuerdo con Julio Aurelio donde hacíamos el trabajo de campo en todo el país y aprendí muchísimo con él. Y él siempre me decía, mira, Menem cuando toma una decisión, que por ahí no han sido las mejores decisiones que tomó Menem, pero lo tenía Corach, a Coan, que eran sus personas de confianza en ese momento, y estaba Julio Aurelio. Le decía, ¿qué dicen las encuestas? Tal cosa. ¿Qué opinas, Corach? ¿Qué opinas? Y después tomaba él la decisión. Y por ahí no tenía que ver con lo que decían las encuestas. Mira vos, lo tomaba como Ahora había una opinión más. Claro, sí, pero había una reflexión, ¿sí? Que es lo importante, no dejar de lado la reflexión, porque si no, el sentido común te lleva puesto. Te lleva puesto instituciones, te lleva puesto medios de comunicación. Pero ves que hoy está sucediendo eso un poco más, como hoy hay más gestión en base a una encuesta y no tanto una reflexión. No. Siempre las encuestas, yo desde el año... mi primera encuesta para un político la hice en marzo del 92 para Rubén Martí. Y laburé todo el tiempo con Rubén. Con Roberto Sposetti, que obviamente es una de las personas que más sabe de comunicación política en el país. Y con Jorgito Pérez Gaudio, que era la agencia de publicidad. Y con Orestes también, que estaba Orestes Lucero, que también era otra agencia que trabajaba también con la municipalidad. Y Rubén no tomaba decisiones por lo que decían las encuestas, era un parámetro. Si del año 92, y cuando decían ustedes, en otra época las encuestas eran una cosa exótica, pero ya Sí, Angelos con Katterberg hacía encuestas y medían, por supuesto, pero no tomaban decisión, porque era un dirigente político. Lo único que no vos podés discutir con ningún dato es el olfato de un político. Yo nunca me atrevería a discutirle haberlo discutido de la Sota, haberlo discutido de Schiaretti o al actual gobernador a Zarzora, una decisión. Sí, la discusión de a ver por dónde el mejor camino, la decisión política la toman ellos porque la toman integralmente. Y son dirigentes políticos, uno no es político, uno es técnico. Entonces, obviamente que son una referencia, sí, pero junto con un montón de otros datos que también concurren a una mesa de decisiones y que muchas veces no tienen que ver con la encuesta. Esto decía recién Maxi, me junto mucho porque tiene buena imagen. No, viene la ministra de Seguridad de la Nación, viene a darle una solución buena, regular o mala, esa es otra discusión, la recibe institucionalmente y hay una especulación política, no es porque la encuesta diga tal cosa. Puede haber especulación política, sí. Sí. Y se genera, aunque vos no quieras, porque los medios de comunicación la leen. Pero mira, yo tengo un ejemplo, y lo traigo acá varias veces, que en algún momento una persona cercana a Yarlora me dijo, desde que nosotros vimos que enfrentarlo a Yarlora con Milei nos hacía perder puntos allá por febrero, Cuando nosotros lo subían al tomamos, ring. claro, cuando subieron, que está la imagen de Yarlora en el ring, nosotros tomamos otras estrategias con respecto a la comunicación. Digo, por lo menos en lo que tiene que ver con política comunicacional, la encuesta marcó ahí
cómo actuar o dejar de actuar. La encuesta se sumó a un montón de elementos que... A un trabajo mediático porque- también. A una porque lectura. estaba con Martín estoy con Martín en esos temas, pero no ha sido el motivo primario, digamos. Fue también entender que la gente, la sociedad cordobesa había elegido a Milei para presidente y a él para gobernador. A él para controlar la inflación y a Martín para resolver los problemas de Córdoba. ¿Y por qué vos vas a desarmar algo que armó la gente? Esto te decía la gente en los estudios antes de que pasara eso. Es decir, cuando la gente ordena institucionalmente un país y una provincia y dice, che, ustedes dos, aunque piensen distintos, se tienen que llevar bien, porque yo los elegí y porque el poder, esto, en teoría, en democracia, está en mí, ustedes se tienen que llevar bien. Se tienen que poner de acuerdo aunque se agarren de los pelos. Y uno sea libertario y el otro sea peronista, y uno sea radical y el otro sea del PRO y el otro sea de izquierda o de derecha. Cuando la gente elige, y te eligió a vos para gobernar el país y a vos para gobernar la provincia, se tienen que poner de acuerdo, porque es una decisión y un mandato. Sí. Y ese mandato es lo que estaba en crisis en ese momento, que permitió corregir un montón de decisiones que tienen que ver con la institucionalidad, más que con la política. Porque la institucionalidad es lo que había ordenado la sociedad en una elección. Para eso fuimos a elegir. Entonces, que se comete habitualmente, y no es un tema de Martín, se cometió, sí, que por ahí es ver que uno tiene votos, el otro también tiene votos, y creer que son votos distintos. No, son los mismos. ¿Sabes qué pienso, Luis? Bueno, a esto le sumo lo que pasó en su momento con Yarlora, también el trabajo mediático, aparte Sí, del tema de sin duda. encuestas. Y pienso en esto de que decís bueno, no hay que tomar como una posición personal tuya las encuestas como un único parámetro. Y al mismo tiempo pienso bueno, es lo que está diciendo la gente, digamos, del sentido común. El voto también lo relaciona un poco con el sentido común. Esto de decir, la gente votó a un presidente que él tome las decisiones, y si las encuestas te dicen de que la mayor cantidad de gente piensa tal cosa sobre una legislación, sobre una Pero cerrar el cuestión, INADI o Telam. por ejemplo, y digo, ¿hasta qué punto o qué debatible es decir, está bien que tome decisiones con una encuesta? ¿Me explico o no? Sí. Es como decir, bueno, estoy haciéndole caso un poco a la opinión A popular. la opinión pública. A la opinión pública. Lo que pasa es que hay que leerlo bien, esos datos. Nadie votó el cierre del INADI cuando lo eligió Milei, o el cierre de Telam. Claro. Eligieron lo que fue su promesa inicial, y hay otro tipo de estudios que no solamente las encuestas, sino los estudios cualitativos, que son más profundos, que trabajan sobre la reflexión de la gente, y que es lo que habitualmente es mucho más estratégico en términos políticos, que es lo que te muestra la película, no la foto que hace la encuesta. Entonces vos te permite ver todo el proceso, ¿sí? Y no, la verdad que no estaban esos temas. Sí había una discusión de la cultura política del kirchnerismo, Claro. que había trabajado y operado con el poder en sus manos de determinada manera, que la gente sintió que no estaba incluido, no representado, lo que fuera. Ponerle el título que quiera. Pero no era el kirchnerismo, es un sistema de poder en Argentina que está constituido por los políticos, por los empresarios, por los gremialistas, por los medios de comunicación, por los consultores económicos, de opinión pública, de lo que vos quieras, por todo aquello que genera consentimiento y que generó consentimiento en todo este tiempo. Nos llevó a una cultura política que la gente está cuestionando y que la llevó a una resignación. La gente se resignó. Algunos votaron a Massa, por más que Massa le pareciera porque no le gusta, invotable, porque no era le el gusta. ministro de Economía que tenía una inflación y lo votaron, el 40%. Y 45. 45%, sí. Y otros decidieron por Milei, porque era lo diferente, lo distinto, lo novedoso, lo no conocido. Y che, optaron por eso y fueron por ahí y dijeron, bueno, ¿qué pasó con Milei? Milei dijo, che, yo voy a cambiar. Todo esto lo voy a poner pata para arriba. Él empezó a gobernar y dijo a la gente, che, la verdad que es un cambio en su forma de ser y en las cosas como las plantea y en las cosas que dice que va a hacer. Entonces la gente decidió hacer un sacrificio y acompañar ese cambio. ¿A cambio de qué? De un resultado, de que baje la inflación. La inflación empezó a bajar, la gente empezó a renovar la expectativa y en realidad lo que ha hecho Milei hasta acá es renovar una expectativa que antes era resignación. Yo, bueno. No ha generado todavía esperanza. Sí ha renovado una expectativa, es distinto. Entonces, Es decir, una expectativa de una mejora sustancial. sí. Y Eso todavía no se ve. No se ve, pero hay expectativa en que pueda pasar. Porque el tipo dijo, yo voy a cambiar. El tipo hizo cambio, puede estar de acuerdo o no. A cambio de un resultado, bajar la inflación, el tipo bajó la inflación y
Entonces la gente dice, Bueno. ha recreado una expectativa. Una expectativa que, insisto, viene de una resignación. Está claro. Y eso, que todavía no se ha convertido en esperanza, que es otro momento, otro estadio de la opinión pública, le está dando hoy, por ejemplo, que haya en noviembre recuperado muchísimos puntos que había perdido en octubre. Y que además proyecte un proceso electoral para el año que viene donde se fagocita los votos de Juntos por el Cambio, se los lleva todo, recrea la grieta con Cristina y vuelve a ser, de alguna manera, el representante del no kirchnerismo en el país, lo cual es muy importante porque ustedes saben el factor que ordena la política en el país es Cristina. Claro. O está a favor o en contra. Entonces, eso ha creado, digamos, ha recreado un nuevo escenario político no muy distinto al anterior. Ya cambió el color y el nombre es lo a mismo alguna de eso. las orillas, Claro. pero sigue siendo de alguna manera la misma discusión. Con la recreación de una expectativa. ¿Sabés qué me pasa esto de escuchar mucho? Y lo comentábamos el otro día. Decir, che, bueno, de repente en un momento parecía la opinión pública, o por lo menos algunos periodistas, medio decían, che, sobre todo en el conflicto universitario, che, Milei viene para atrás, cayó no sé cuántos puntos en las encuestas y de repente vos, lo que comentaba ahora, que es lo que se ha escuchado, subió de vuelta. ¿Ves que en el factor Milei hay como anomalías en relación a las encuestas o todo sigue siendo igual y por ahí lo que cambia es la interpretación de quien las lee? No, lo que está pasando es que se está ordenando la opinión pública. La opinión pública se construye sobre tres factores, ¿sí? La política, la economía y el factor social, las consecuencias sociales que tienen determinadas políticas. Hoy está operando sobre el factor económico y el factor político. Milei tiene un 35-37% de piso, lo que más bajo nosotros hemos medido en el país, que opera sobre el voto, lo que va a ser el voto duro de Milei. Claro. Menos de eso no va a sacar. ¿Qué pasaba con el kirchnerismo? Pasaba con el macrismo, no menos de 35 puntos Macri y Cristina han tenido históricamente. Y se ha gobernado en la Argentina con esos núcleos duros, a los cuales se acoplan votos que por otras causas, generalmente políticas, se suman. En este caso hay un 15% más o menos que reacciona, es un antídoto que tienen al antikirchnerismo. Aparece Cristina y ese 15 se acopla a Milei. claro. Pero es increíble. Entonces, a uno lo pone en duda. Como decir, si fuese un ¿cómo? partido aparte. Nunca vimos estos saltos, pasar de 37 a 49. Claro. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando de ¿Es que ese factor? la opinión pública está operando sobre estos factores y está construyendo posicionamiento y climas de opinión sobre estos elementos. Que lo bueno es entender esto. Sí, nosotros lo podemos entender e interpretar y comunicar. Y después el dirigente político, en el caso, por ejemplo, de Martín o Schiaretti, decir que estos dirigentes toman una decisión por una encuesta es subestimarlos, ¿no? Porque los tipos han llegado a ser gobernador y han sido intendentes 2 veces, o sea, los tipos tienen una trayectoria política y saben el valor que tienen la encuesta y saben leer las encuestas muchas veces porque las terminan interpretando también políticamente, algo que uno no termina de hacer porque lo hace desde lo técnico. Entonces, esas construcciones, esto es lo que uno hace, le acerca esta versión o este análisis o este marco teórico sobre el cual ellos después toman las decisiones políticas. Claro, siento ahí que los dirigentes políticos siguen tomando las encuestas como lo que son y por ahí socialmente es como que se le da muchísimo valor. Y Luis, te quiero preguntar porque, bueno, hablaste de políticos con los que has trabajado. Delfos, vos iniciaste en su momento y empezaste a trabajar con políticos. ¿Trabajaste con De la Sota mucho tiempo? Trabajé con casi todos. Claro. Arranqué con... ¿Era diferente antes que ahora? Y tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Con el tipo de liderazgo. Que ha cambiado. Era muy diferente trabajar con la opinión pública, porque vos antes tenías una sociedad que era peronista o radical. Claro. ¿Sí? Y estaba estructurada sobre la creencia de lo que significaba ser peronista o radical. Entonces Claro. vos tenías medidas A o B. Era más simple, ¿no? el Eran trabajo. muchísimos, o sea, medidas 2 variables. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Ahora, Ha habido elecciones en las que hemos tenido 19 candidatos. Claro, uno no, por ahí metodológicamente no toma dimensión y le pide a las encuestas, viste que dice, che, las encuestas. La primera víctima, el día lunes, después de una elección, son las encuestas. son las encuestas. Y con las elecciones de Estados Unidos, con un periodista amigo al cual quiero mucho, me dijo, che, Luis, ¿por qué crees que han fallado las encuestas en Estados Unidos? Yo, mirá, no fallaron las encuestas en Estados Unidos. No, si todo el mundo empezó a sacar un montón de cosas. Perdóname, le digo, las encuestas no fallaron en Estados Unidos. ¿Qué significa fallar? Primero entender que la metodología de una encuesta es
probabilística, o sea, te está dando un resultado probable, no es una ciencia No exacta. es que adivina el futuro. Te da un acercamiento a la realidad. Después que vos medís variables, que esas propias variables tienen margen de error en sí mismos. Es decir, si el candidato A y el candidato B, yo soy el A y ella es el B, yo tengo el 45 y ella el 55, el margen de error puede ser hasta el 5% mío y el de ella. O sea Claro. que yo puedo tener 5 puntos más y ella son 5 puntos menos. Claro. Siempre son menores las diferencias, ¿no? Pero puede ocurrir que la variable B y la variable A justo tengan los márgenes de errores contrarios, ella en menos y yo en más, entonces en vez de ser la diferencia de 5 termina siendo de 15. Entonces, si me explico. Entonces, le erraron las encuestas. Y en Estados Unidos en la elección no le erraron. Es decir, nosotros, el programa del Lagarto, vamos todos los miércoles, una semana antes, llevamos cómo estaban las encuestas y los 7 distritos o estados que estaban en disputa, todos, excepto uno, tenían tendencia favorable a Donald Trump. Uno que puede intuir algunas cosas, si Donald Trump está ganando por centésimas, eso quiere decir que hay voto oculto que le va a terminar ganando por 2 o 3 puntos. Y le sumábamos a los electores y se daba más o menos la cantidad de electores que terminó sacando. Es decir, ahí está la interpretación y la lectura. Claro, es la lectura, no la encuesta en sí Claro. lo que estaría Claro, mal. que ahí está lo que también hay que entender, que cuando se complejiza la sociedad, cuando se fragmenta la sociedad, cuando se cambian las identidades políticas de la sociedad, porque deja de ser peronista y pasa a ser, los de izquierda y los de derecha tienen temas en común, por ejemplo. Hay temas transversales, el aborto, por ejemplo, fue un tema transversal, así que no responde a una orilla o a la otra orilla. Claro. Entonces, ahí se te empiezan a mezclar los temas. Y los temas empiezan a marcar de alguna manera los comportamientos políticos. Pasó en Estados Unidos, hay mucha gente que había votado demócrata antes y lo votaron a Donald Trump, pero porque había temas, ¿sí?, ¿Qué leyó? que eran gravitantes para los intereses de un demócrata de negro o de color que vive en Florida. Y bueno, y cambió. Sabés que te escucho hablar que decir laburete con De la Sota, Schiaretti y Yarlora, podríamos decir 3 de los dirigentes de, por lo menos de Córdoba, más importantes que hemos tenido en los últimos años. Y trabajé con la elección de juez del 2007. Ah, laburaste con juez también. ¿En el 2007? Cuando- Casi. No, Fue la ajá. del- No te quiero preguntar qué pasó fue en esa la, elección. eh, Sí, la de la polémica. del quilombo. Sí. Se queda callado, Luis, por lo Y menos. habrá estado metido en ese quilombo. Estaba metido. No, lo que te quería preguntar es, debes haber hecho o tenido muchos aciertos para laburar con 4 de los dirigentes más importantes de Córdoba de los últimos tiempos, pero quería preguntarte qué errores o qué error te acordás vos en la comunicación política, en la lectura, lo que sea, que hayas dicho, mirá el moco que me mandé, costó, digo, si se puede contar, costó tal cosa. A ver, no sé si errores, porque, a ver, vos ya tenés, cuando vos trabajás primero con una metodología y después con márgenes, los errores están dentro de esos márgenes. Es decir, nunca vas a ir por fuera de ese margen. Claro, no te Es va decir, mal. una sugerencia que vos podés, a ver, qué sé yo, te voy a contar una anécdota que en realidad contradice a la encuesta. Se muere De la Sota, Schiaretti dice, che, tenemos que cambiar el nombre a Unión por Córdoba, que creo que se tiene que llamar de otra manera. ¿Por qué? Y porque vamos a abrir la alianza, la coalición, y hay que integrar a un montón de otra gente que no necesariamente se identifica con el peronismo o con Unión por Córdoba, que estaba muy matizado por José, que él tenía una identidad muy fuerte desde el punto de vista porque había enfrentado a Angelos. Entonces, bueno, me decía, ponete a estudiar el tema. Entonces hacemos los estudios cualitativos, hacemos encuestas, y nos daba que se tenía que llamar. La gente le decía, se nos murió De la Sota, ahora no me saqué el nombre, decía, Claro. pues me estás sacando Claro, un montón de cosas. desmantelando todo. Y Juan, con su olfato, decía, yo creo que le tengo que cambiar el nombre. Así ahora, no sé. Y volvíamos y decía, mire, Juan, los estudios dicen Gente tal no cosa. quiere. Los estudios dicen, Claro. entonces me dice, yo te voy a decir lo que yo pienso. Nosotros vamos a abrir más la coalición. Vamos a sumar partidos, gente que son socialistas, gente que son extra radicales, gente que... El Partido Cordobés, y que lo se que están, ahora es el Partido y Cordobés. que se están arrimando porque coinciden en cómo se gestiona, ¿no? Cómo se gestiona un municipio, una provincia, etc. Entonces me parece que lo que termina sintetizando eso es la palabra hacemos, me dice. Y la verdad que el argumento político era mucho más fuerte que el diagnóstico de una Claro. encuesta. Y era cualitativo, no era una encuesta común y corriente. Entonces ahí tenés un ejemplo cómo la encuesta termina validando una opinión política que ya tenía de antes. Claro. O sea, la Por tenía- más que los datos digan lo que Ahora, digan. él lo que hizo simplemente fue chequear
y buscar elementos para saber que lo que él pensaba estaba bien, por más que dijera que era diferente a lo que él quería o pensaba, ¿sí? Entonces, si vos me decís, che, ahí encontré un elemento en donde no fue un error, sino entendí para qué usaba las encuestas Juan, por ejemplo. Claro. Que, por ejemplo, que también consumían encuestas, como todos los dirigentes políticos. Claro. Para que el dirigente político te diga que no consume encuestas, También entiendo. te oculta la verdad. ¿Puedo decirle una Sí, por última favor. cosita que dice el chat? Un comentario voy a leer. Sí, claro. Dice, señor Delfos, hace un focus group, quiero trabajar en eso, estoy por terminar la carrera en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Quiero trabajar de eso, para que si está abierta la Muy bien. posibilidad de trabajar Sí, en por supuesto Delfos. que mande el currículum Listo. y sumamos. Una gran... Grosa, Sí, Naitria, es ¿eh? grosa. Pasanos el dato. La recomendamos. Luis, gracias por venir a conversar un rato No, con por nosotros. favor, Gracias. gracias Un a placer. ustedes por hacerme participar de esta experiencia que yo vengo de los medios tradicionales, de la gráfica, así que bueno, estas experiencias y verlos acá laburando y recreándose un espacio profesional me Muchas pone muy gracias. feliz. Gracias, Luis. Gracias. Gracias a ustedes. Luis Dalaglio, señores, con nosotros, director de la consultora Delfos, hablando de todo un poco, ¿eh? Sí, interesante.